Hola, soy Carly. Ahora tengo 17 años, pero esta historia sucedió cuando tenía 15. Me negué a hablar y comer para deshacerme de mis padres abusivos que estaban envenenando mi vida. Toda mi vida mis padres fueron poco agradables. Me prohibían hacer casi todo y me gritaban cada vez que tenían la oportunidad. Cuando tenía 5 años, me puse muy enferma y con fiebre. Ni siquiera podía levantarme de la cama, pero mis padres pensaron que estaba fingiendo. Cuando me llevaron al médico, en autobús, estaba llorando, pero me dijeron que estaba avergonzándolos y que si no me callaba, me llevarían de regreso. Así que tuve que contener todas las lágrimas. Cuando comencé la escuela, no me dejaban salir de mi habitación, porque esperaban que estudiara todo el tiempo y luego durmiera. Los fines de semana mis padres salían y me hacían quedarme en casa y limpiar todo el lugar. Si me negaba, me gritaban y me encerraban en mi habitación, al igual que durante la semana. Nunca me dejaban hablar. Tenía que ser lo más silenciosa posible. Así que cuando tenía 15 años, no tenía amigos, simplemente porque tenía miedo de hablar con alguien. Mis compañeros de clase e incluso mis maestros me odiaban porque pensaban que era rara. Cuando le deseé feliz cumpleaños a Emily, una de las chicas de nuestra clase, y le di un collar que había hecho, ella se rió y lo tiró a la basura porque era feo. Lo saqué de la basura y continuaron riéndose de mí, llamándome vagabunda. Cuando un maestro me preguntaba algo, no podía responder porque estaba demasiado asustada. Todos pensaban que era estúpida. Cada vez que intentaba explicar mi situación en casa, se enojaban conmigo porque pensaban que inventaba excusas. Entonces me di por vencida. Dejé de hablar en absoluto. ¿Para qué hablar si lo empeoraba todo? También esperaba que tal vez alguien lo notara y me ayudara de alguna manera. Cada vez que un profesor me preguntaba algo, me quedaba en silencio. Se enfadaban, pero luego lo olvidaban y seguían adelante. Durante los recreos me sentaba sola, pero la gente se acercaba tratando de poner a prueba mi paciencia. Un chico, Emmet, que me intimidaba mucho, gritaba en mi oído lo más fuerte que podía, tratando de obtener una reacción de mí. Pero yo no hacía nada. A veces, este chico incluso venía a mi casa y tiraba huevos a mi ventana o algo así. Realmente me odiaba. Emily y sus amigos me hacían preguntas, y cuando no respondía, me empujaban físicamente. Un día, todos estaban masticando chicle y los escupieron en mi cabello. Lo noté solo después de que las personas se rieran de mí durante horas. Me hice un corte de pelo muy corto y se veía extremadamente feo. En algún momento todos se dieron por vencidos conmigo y me dejaron sola porque no reaccionaba. El último que me habló fue Emmet. Me dijo, tal vez si te defendieras no serías tan patética. Y finalmente, todo ese silencio valió la pena. Después de numerosas quejas, me enviaron al director y él me hizo preguntas que, por supuesto, yo no respondí. Pensó que me estaba burlando de él y llamó a mis padres. Cuando vinieron, actuaron y le dijeron que yo estaba enferma, quiero decir, mentalmente, y que tal vez solo necesitaba quedarme en casa durante un mes para sanar y esas cosas. En ese punto recordé lo que dijo Emmet y finalmente hablé. Quería contar todo sobre cómo me maltrataron toda mi vida. Como era una esclava en mi propia casa y que me odiaban. Quería hablar por primera vez en meses. Pero mis padres me callaron rápidamente. Le dijeron al director que me había olvidado de tomar mi medicamento y que solo necesitaba pasar un tiempo en casa. Al director no le importó y aceptó permitir que me ausentara. Estaba devastada. Incluso cuando dije algo no sirvió de nada. Mis padres me gritaron todo el camino a casa diciéndome lo avergonzados que estaban de tener una hija tan inútil y fea. Pero yo no respondí. Antes, ni siquiera se daban cuenta de que no hablaba, pero ahora lo sacaba de quicio. En casa continuaron gritándome, exigiéndome que comenzara a hablar, pero no lo hice. Era una protesta y lo mejor que podía hacer para molestarlos. Mi mamá tomó mi juguete favorito de la infancia, un conejito. Incluso a los 15 años todavía dormía con él. Ella lo tomó de la cabeza y dijo, «Habla». No lo hice, así que ella le arrancó la cabeza y lo tiró por la ventana. Podía coser básicamente bien,
así que corrí afuera para recuperarlo, pero mi papá me bloqueó el camino y luego me llevó a mi habitación. Cerraron mi puerta, exigiendo que empezara a hablar, y me quitaron el teléfono y mis libros. Estaba acostada en una habitación vacía, y lo único que podía hacer era mirar por la ventana. Para no volverme loca, tenía conversaciones silenciosas conmigo misma. También me negué a comer para probar mi punto. En algún momento pusieron un sándwich en mi habitación. Estaba lista para morderlo, pero luego lo dejé en su lugar. Decidí que no iba a comer. Solo bebía agua de vez en cuando. Mis padres seguían reprimiéndome y presionándome, y todo lo que quería era que me dejaran en paz, y no podía esperar para mudarme cuando cumpliera 18 años. Incluso les escribí una carta explicando eso, pero se negaron a creerme, pensando que me quebraría. Pero sabía que tarde o temprano ganaría y obtendría lo que quería. Después de una semana, alguien arrojó una piedra a mi ventana. Era Emmett. Sostenía un pedazo de cartón que tenía idiota espeluznante escrito en él, y sonreía. Pero cuando me vio en mi estado, su sonrisa desapareció y dejó caer el cartón. Nos miramos por un minuto, y luego se escapó. Después de unos días, la policía vino a nuestra casa. No recuerdo nada de eso porque estaba al límite, solo recuerdo muchos gritos y sonidos extraños. Me pusieron en el hospital donde me alimentaron a través de un tubo. Doctores, psiquiatras y trabajadores sociales se acercaron a mí para hacerme preguntas, y finalmente comencé a hablar y les conté todo. Fue agradable, pero todavía me sentía sola. No sabía qué había sucedido exactamente, pero pronto lo descubrí. Una enfermera me dijo que un niño, el que le había avisado a la policía, venía todos los días y preguntaba por mí. Le decían que podía visitarme, pero él siempre se negaba. Sabía que era Emmett. A veces me traía chocolates o algo así, o esperaba horas en el hospital, pero nunca venía a verme. Después me pusieron en un hogar de acogida por un tiempo, y estaba mucho mejor y más saludable. En algún momento me informaron que mis padres fueron encarcelados. ¿Y sabes qué? Sonreí. Yo era feliz. Tal vez era cruel, pero se lo merecían. Y luego las cosas mejoraron aún más. Me pusieron en otra casa de acogida, pero estaba en otra ciudad. Le envié un mensaje de texto a Emmett diciéndole que me mudaría y que quería que él me visitara mientras aún teníamos la oportunidad. Y él vino. Estuvimos charlando afuera. Nunca me miró a los ojos y solo se quedó allí de pie con las manos en los bolsillos. Le pregunté por qué hizo lo que hizo, si me odiaba. Trató de explicar que, en realidad, nunca me odió, pero extrañamente no pudo terminar su oración y cambió de tema. Después de 20 minutos de hablar, Emmett se fue. Me estrechó la mano un poco torpemente. Mientras lo veía alejarse, pensaba que no quería que se fuera. Y que finalmente tenía al menos una razón para quedarme en esa ciudad. Pero tuve que irme. Mi nueva familia de acogida en la otra ciudad era muy agradable, y yo no estaba acostumbrada a eso, así que al principio era muy cerrada. Pero después de unos meses de constante amor y respeto, comenzaron a caerme bien. Trataba de contener mis emociones porque sabía que en algún momento tendría que dejar a esa familia y seguir adelante. Entonces, una noche, me pidieron que me sentara para hablar de algo serio. Estaba lista para que me dijeran que tenía que mudarme de nuevo, y traté de no ser emocional. Pero entonces me preguntaron si quería que me adoptaran. Yo estallé en llanto por primera vez en años. Dije sí, y me abrazaron. Me había mantenido en contacto con Emmett, charlábamos casi todos los días y le decía lo feliz y agradecida que estaba con él. Y luego, un día, dijo que vendría a mi ciudad a visitarme, y me alegró mucho escuchar eso. Pero cuando vino, me golpeó con una noticia terrible. Los dos éramos tímidos, pero estábamos felices de vernos. Empecé a darme cuenta de que le gustaba a Emmett y que él me gustaba a mí. Y no solo había ido a visitarme, se había escapado de su casa porque estaba cansado de sus padres, que eran tan abusivos como los míos, y quería comenzar a trabajar y luego quería que me mudara con él. Me confesó su amor, algo que no había podido hacer durante años. Me pidió que me escapara con él, que abandonara la escuela y que finalmente comenzáramos a vivir como quisiéramos. Yo
no sabía qué decir. Por fin tenía una familia amorosa y amigos, así que solo sacudí mi cabeza. Le pedí que intentara terminar la escuela y luego podíamos comenzar una vida juntos o algo así. Pero en cambio, Emmett se levantó y se fue. Estaba devastada porque él desapareció de las redes sociales y no sé dónde está ni qué le sucedió. Y probablemente se sintió traicionado por mí. Seguiré estudiando e intentando mejorar para poder tener la oportunidad de llevar una buena vida y ayudar a Emmett si vuelve a aparecer en mi vida. Por favor, comparte esta historia con tus amigos. De esa manera, tal vez, y solo tal vez, Emmett la vea y vuelva conmigo.